Paz a ustedes, hermanos, es una gran bendición estar con ustedes este día sábado en la tarde para alabar a nuestro Dios y aprender más de Él. Gracias al Señor que nos ha permitido estar en su santo templo y reunirnos aunque sea a la distancia, porque aún estando a la distancia, hermanos, podemos sentir el amor, podemos sentir la presencia de Dios y su Espíritu obrando en cada uno de nosotros. Sabemos que en todo el distrito hay hermanos que están en este momento orando, hay hermanos que están en este momento escuchando, alabando, hay hermanos que están intercediendo por la iglesia y damos gracias a Dios porque esto va a permitir que la iglesia siga creciendo, que no se pierda esa energía, ese amor que nosotros tenemos por el Señor y por su iglesia. Gracias a Dios porque cada uno de nosotros puede estar aquí el día de hoy y porque podemos también agradecer las bendiciones de Dios en esta semana. Vamos a iniciar este culto con una oración a nuestro Dios. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias Señor te damos porque tú nos has bendecido con tu presencia en nuestras vidas, porque tú Señor has movido nuestros corazones, has movido Señor todo lo que tenemos a nuestro alrededor para que podamos ser bendecidos y poder seguir adelante en nuestros trabajos, con nuestras familias, porque Señor, tú no nos has abandonado en ningún instante. Gracias Padre, porque sabemos que tú estás aquí entre nosotros, en cada uno de los hogares representados en este distrito, Señor, porque tú, Señor, a pesar de que estamos a la distancia, Señor, tú nos haces sentir cerca unos con otros, porque a pesar de todo seguimos siendo hermanos y podemos sentir ese calor, ese abrazo tuyo. Gracias por este culto, por este momento de adoración, por este momento de edificación. Sé con nosotros, recibe nuestras alabanzas que damos de corazón y también, Señor, mueve nuestros corazones hacia un mejor entendimiento de tu palabra. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en este día sábado les invito a que adoremos con todo nuestro ser a nuestro Señor para que el Señor pueda alegrarse de nosotros y podamos nosotros como pueblo regocijarnos también en Él. Dice el Salmo 95, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos porque Jehová es digno, es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues se lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. El Señor nos ha bendecido con su gran poder, con su diestra, y vamos a declararlo con este canto que dice, eres todopoderoso. Eres grande y majestuoso, eres fuerte
Amén. El Señor es todopoderoso y Él es quien nos da su poder para poder sobrellevar todas las pruebas. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega, y por siempre nuestra alabanza será de Él. Por eso les invito a que entonemos este estribillo que dice por siempre. Amén. El Señor ha estado desde el principio y estará hasta el final de nuestros días. Y nosotros, en cambio, debemos estar agradecidos porque Él es siempre, siempre bueno con nosotros. Vamos a decirle a nuestro Señor que queremos darle lo mejor de nuestras vidas. Queremos darle todo lo bueno que tenemos en nuestro ser y queremos crecer cada día para siempre darle algo mejor. Vamos a entonar ese estribillo: te daré lo mejor.
toda esa gratitud que tenemos hacia nuestro Dios, podemos expresarla en adoración a Él. Les invito a que entonemos ese estribillo que dice un adorador y que cantemos pensando en que toda nuestra vida podemos darla en adoración a nuestro Dios. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo lo que hacemos puede ser en adoración y por amor a nuestro Dios. Cantemos este estribillo. Seamos adoradores en todo lo que hacemos, hermanos. Y hay un himno que me gusta mucho, se llama A Dios sea la gloria. Y les invito a que lo entonemos juntos y reconozcamos al único Dios, creador de todos los cielos y la tierra, creador del ser humano, de nosotros, de nuestros amigos y familiares, quien nos creó y nos sostiene hasta el día de hoy. Vamos a reconocer que Él es el único que merece la gloria por todo lo que ha hecho por nosotros. Quiero vivir una vida que glorifique solo a ti, y si ganare alguna fama, también al Calvario la llevaré.
sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado. Su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Amén. Grandes cosas ha hecho el Señor en nuestras vidas. Grandes cosas Él seguirá haciendo. Y les invito a que oremos a nuestro Señor para que en esta tarde Él pueda dar palabra de vida a nuestros corazones, para que a través de nuestro hermano Samuel Él pueda darnos ese pan que alimenta nuestra alma. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, tuyos somos tu creación y Señor, reconocemos que solo en ti tenemos la capacidad de crecer, la capacidad de aumentar nuestro espíritu. Señor, queremos ser más como tú, queremos parecernos cada día más a ti y queremos que tú hables a nuestros corazones el día de hoy. Permite que en esta tarde nuestro hermano Samuel pueda traer palabra de vida, palabra que venga directamente de ti, Señor. Bendice a nuestro hermano, que él pueda prosperar en su ministerio, que también, Señor, pueda traer cada vez más almas a ti. Gracias te damos por esta oportunidad de escucharte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así recibimos a nuestro hermano que tiene la palabra en esta tarde. Amados hermanos de la Iglesia de Dios y todos aquellos que están escuchando esta transmisión, reciban un afectuoso saludo de parte de la congregación de la Iglesia de Dios que está en Chapula y de un servidor. Paz a vosotros. En esta tarde me es muy grato poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, considerando que es un honor el hecho de que el Señor nos tome en cuenta como sus siervos para poder llevar adelante la palabra de Él. Hoy, en esta tarde, podemos estar haciendo un recuento de todas las situaciones que hemos estado viviendo como iglesia en los últimos días, en los últimos meses. Y ciertamente ha sido un tiempo en el cual la vida de la iglesia se ha trastocado. Sin embargo, tenemos que reflexionar en el compromiso que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios. El sermón de esta tarde lo he titulado Seguimos siendo pueblo. Y podemos recordar la historia del pueblo de Israel a través de las páginas escritas por los profetas. Y hoy quiero recordar con ustedes un pasaje importante del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Momentos y tiempo en el cual el pueblo fue severamente trastocado. Sin embargo, a través de ello hubo una gran lección para el pueblo. Quiero que abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 29, del verso 4 al 8, en su primera parte, y revisaremos un poco de lo que es la historia del pueblo de Israel. Cómo es que el pueblo de Israel también vivió momentos difíciles como pueblo. Y quiero compartir con ustedes esta lectura que diría a la letra de la siguiente manera.
Jeremías capítulo 29, verso 4 al 8 de su primera parte, dice así: Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: construyen casas, habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso. Bien, cuando analizamos esta parte del texto bíblico, propiamente estas palabras escritas por el profeta Jeremías, vemos una situación difícil que está viviendo el pueblo. Está viviendo una deportación, está viviendo un exilio. Han sido arrancados de su pueblo, han sido sacados a la fuerza de su pueblo y los han llevado a un pueblo desconocido, a una ciudad, a un país en lo que ellos no son parte de ese país. Sin embargo, ellos tienen que ir a ese pueblo porque así estaba escrito. Ellos son exiliados, son incomodados, porque ciertamente ya habían hecho una vida en el pueblo de Israel, ya tenían todo pues bien calculado en ese lugar. Sin embargo, en el exilio, hermanos, se vuelven las cosas difíciles. Sin embargo, ellos tienen que acatar la orden porque pues han sido derrotados por un pueblo enemigo y que los ha llevado a vivir en sus ciudades. Pero analicemos, hermanos, el texto donde nos habla de este exilio. Y podemos notar, hermanos, donde dice que en el lugar que van a ir, tienen que hacer casas y habitarlas. Tienen que plantar viñedos y tienen que comer de su fruto. El hecho de plantar un viñedo, el hecho de construir una casa no se construye en un poco tiempo. El hecho de plantar un viñedo se lleva un buen tiempo y los que conocen de esto de la agricultura lo han de saber muy bien. Entonces, hermanos, lo que podemos notar a través de este espacio de la lectura es que ellos van a estar viviendo por mucho tiempo en el exilio. Esto quiere decir que el Señor les está diciendo que se tienen que adaptar a las circunstancias del lugar donde ellos van a estar viviendo. Al grado que les dice: cásense, den a sus hijas, a sus hijos en casamiento. Y ellos les van a dar nietos. Ciertamente, hermanos, esto se tomaría un buen tiempo. Pero el pueblo de Dios, hermanos, aún estando en el exilio, aún estando en aquel lugar donde no pertenecían, aún allí, hermanos, no perdieron su identidad como pueblo. Ellos seguían siendo el pueblo de Dios. Ellos seguían siendo la descendencia de Abraham, aquel pueblo elegido por Dios para poner en alto el nombre en todo el mundo. Bien, hermanos, es lo que dice el texto en sus letras. Pero si nosotros nos ubicamos, hermanos, y traemos este pasaje a la realidad que estamos viviendo, puedo decirles, hermanos, que nosotros también como iglesia, en estos últimos meses estamos viviendo un exilio. Hemos sido exiliados, hemos sido deportados de nuestros templos. Y nos ha llevado el Señor a otro lugar que aunque no pertenecemos ahí, porque así dice su palabra, ahí tenemos que estar.
Ahí tenemos que seguir viviendo como pueblo de Dios. Ahí tenemos que seguir viviendo como iglesia de Dios, sin perder nuestra identidad. Tenemos que vivir aún, hermanos, en las circunstancias en que lo estamos haciendo. Tenemos que vivir como la iglesia que somos. Y tenemos que participar tal vez de muchas cosas que se están generando en el mundo, pero sin perder nuestra identidad. Tenemos que seguir, hermanos, demostrando que somos la iglesia de Dios, que somos el pueblo de Dios, y tenemos que poner su nombre en alto. De tal manera, hermanos, que podemos decir, o más bien, no podemos calcular cuánto tiempo podamos estar viviendo así. No sabemos cuánto tiempo vaya a pasar en que podamos regresar a nuestro lugar. El pueblo de Israel pasó 70 años. Nosotros no sabemos. No quiero decir que vayamos a pasar 70 años, pero sí lo que quiero decir, hermanos, es que tenemos que estar atentos a lo que estamos viviendo. Tenemos que estar atentos, hermanos, dentro del lugar donde nos corresponde estar, en nuestros hogares, en el trabajo, donde andemos. Tenemos que estar demostrando desde ahí que seguimos siendo el pueblo de Dios, sin perder nuestra identidad. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir haciendo nuestra labor, cumpliendo nuestro propósito como pueblo de Dios. Por otro lado, hermanos, podemos rescatar otro hecho que sucede en el exilio, allá en Babilonia, donde el salmista, o más bien el escritor de los Salmos, nos habla de momentos tristes que vivió el pueblo. Quiero que me acompañen a leer en el Salmo 137. En el Salmo 137 nos narra un evento que vivió el pueblo y ese evento, hermanos, lo podemos deducir como algo triste, pero lo que el Señor quiere, hermanos, es que sigamos demostrando nuestra fortaleza como pueblo. Quiero que leamos juntos, ahí en su casa, ahí donde esté, lea conmigo, ubique este texto, estos pasajes en el Salmo 137, del verso 1 al verso 3. Dice así: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas, y ahí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres y nos decían: cántenos un cántico de Sión. En este pasaje, hermanos, podemos notar lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, allá en el exilio, allá en Babilonia. Lo que yo quiero decirle, hermano, hermana, que en estos momentos, en estos días que estamos viviendo, que no cuelgue su arpa, no cuelgue su arpa. Dice el salmista, nosotros colgábamos las arpas ahí en los álamos que estaban. En otra versión dice que eran bueno, nombra otro árbol, pero al final de cuentas es lo mismo. Dice, colgamos nuestras arpas, bueno, en los sauces. En los sauces, bueno, el sauce es diferente a un álamo, pero al final de cuentas, hermanos, lo que está tratando de hacer notar el salmista es de que había tristeza en el pueblo porque estaban exiliados, porque no estaban en su tierra, porque no estaban donde pertenecían. Es obvio, hermanos, que nosotros estamos también en un lugar que no pertenecemos, a un lugar, hermanos, donde
el Señor Jesucristo en una de sus palabras, en el capítulo 17 del libro de Juan, hace notar que nosotros no somos del mundo, pero ahí tenemos que vivir en el mundo. El Señor solamente le pide al Padre que nos guarde del mal. Nosotros por ningún motivo, hermanos, como pueblo de Dios, debemos de colgar las arpas. El colgar el arpa, hermanos, es sinónimo de tristeza, es sinónimo de desánimo, es sinónimo de inactividad. No podemos estar, hermanos, en este exilio que estamos viviendo inactivos, porque al final de cuentas, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir el propósito de ser pueblo de Dios. Tenemos que estar alegres en nuestros lugares donde estamos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, dando testimonio de lo que el Señor ha hecho con nosotros. No podemos en estos momentos, menos en estos momentos, hermanos, estar pensando cuándo regresaremos al templo para cantar juntamente con los hermanos. Quiero decirle una cosa, hermano, no ponga su esperanza en el templo. No sabemos cuándo vamos a regresar a los templos. Mientras es el tiempo oportuno para regresar a los templos, tenemos que estar alabando el nombre del Señor desde nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros hijos. Siempre procurando, hermanos, e inclusive guardar el sábado en obediencia, como lo hacíamos cuando estábamos en los templos. No podemos bajar la guardia, no podemos colgar nuestra arpa y decir, bueno, hasta que regresemos al templo, entonces vamos a ir a cantar. Sí, es cierto, añoramos el hecho de estar en el templo, de convivir con los hermanos, pero eso no es todo. Lo que tenemos que cumplir es con el propósito que el Señor, lo que el Señor nos ha escogido como pueblo. Aún ahí, hermanos, seguimos siendo pueblo. Yo le recomendaría, hermano, hermana, que haga cultos en su casa, que junte a sus hijos, que junte a su familia. De hecho, no podemos estar esperando otra transmisión. No podemos estar esperando cuándo los hermanos van a transmitir. Este sábado pasado no hubo transmisión de aquí del distrito. No podemos decir, bueno, no hubo transmisión, pues bueno, hay otro sábado será. No, hermano, hermana, tiene que estar desde su casa, hermanos, alabando el nombre del Señor. Es más, cante tan fuerte que los vecinos lo escuchen. No denote tristeza, porque al final de cuentas, hermano, no son momentos tristes. Deben ser momentos de alegría. Momentos en los cuales, hermanos, tenemos que demostrar nuestra identidad como pueblo de Dios. El Señor es fuerte. El Señor nos sostiene. El Señor nos da la fortaleza para poder demostrar al mundo quiénes somos. Aún en el exilio, aún fuera de nuestros templos, aún, hermanos, en el lugar donde nosotros nos pudiéramos encontrar, ahí tenemos que demostrar quiénes somos, quién es nuestro Dios. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios fuerte, un Dios poderoso al que le servimos. Pero tenemos que demostrarlo. Tenemos que estar siempre, hermanos, alegres, contentos ahí donde estamos. Es lamentable, hermanos, ver en familias, digo porque me ha tocado verlo, familias, hermanos, que se han relajado tanto que pues solamente están esperando que regresemos al templo. Se han relajado tanto que el sábado ya no se guarda como solíamos hacerlo, como es la orden del Señor. El sábado es el día del Señor. El sábado tenemos que guardarlo dentro y fuera del templo. La esperanza está en nuestro Dios. La esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza de ninguna manera puede estar en un templo. El templo, al final de cuentas, cumple con una función solamente. Pero el apóstol Pablo, hermanos, en sus escritos nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Donde quiera que estemos, ahí está la iglesia. Donde quiera que estemos, ahí está el pueblo de Dios. Pero es necesario, hermanos,
que estemos cumpliendo con ese propósito. No cuelgue su arpa. Por favor, no cuelgue su arpa. Tenemos que seguir demostrando la fortaleza que Dios nos da a cada uno. De hecho, hermanos, nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de estar al pendiente de nuestros hermanos que se congregaban en los templos. Tenemos que estar al pendiente y haciéndoles llamadas para que estén viendo las transmisiones que se están realizando, para que canten, para que hagan sus cultos en sus hogares, que hagan reuniones en sus hogares, porque eso es lo que nos va a mantener a flote, lo que nos va a mantener activos mientras nosotros regresamos al templo. No cuelgue su arpa, no cuelgue su arpa, por favor. Al final de cuentas, hermanos, seguimos siendo el pueblo de Dios. Un pueblo, hermanos, con identidad. Pero también, hermanos, un pueblo con un propósito. El Señor no nos escogió solamente por ser como somos. No nos escogió por ser tan guapos, ¿verdad? Bueno, es esa parte, ¿no? Bueno, pero no nos escogió por otra cosa, ni por nuestras cualidades. Nos escogió por su gracia. Por su gracia, hermanos, Él hace un pueblo. De entre los pueblos hace un pueblo que le sirva. Un pueblo que cumpla con su propósito. Y quiero llevarlos a unos versículos, a una cita bíblica, donde específicamente está, hermanos, cuál es el propósito del pueblo de Dios. ¿Cuál es el propósito de nosotros como pueblo de Dios? Quiero que me ayuden ahí en sus casas, abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, un verso que ya es conocido de todos. Y en este verso, hermanos, en este versículo vamos a ver, hermanos, una realidad, una gran realidad. Y de ahí, hermanos, que tenemos que ubicarnos en la realidad. Tenemos que ubicarnos en quiénes somos y para qué fuimos creados, para qué fuimos hechos pueblo. En el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Manténganse entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios el día de la salvación. Bien, hermanos, podemos notar en esta parte que somos pueblo, ciertamente, pero no somos un pueblo cualquiera, somos un pueblo especial. Muchas veces lo hemos cantado. Somos un pueblo especial con un propósito. El propósito por el cual el Señor nos ha alcanzado es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, tenemos que seguir cumpliendo con este propósito de publicar, de decir, de expresar
de dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Y quién es Dios? Es importante, hermanos, que reconozcamos esto porque es fundamental, hermanos, el hecho de que hagamos esta labor, este trabajo de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa gran responsabilidad, hermanos, de decirle a la gente y de predicarle a la gente el plan de salvación, aquel plan que fue creado en el corazón de Dios para salvar a la humanidad. Para eso, hermanos, es que fuimos escogidos. No fuimos escogidos, hermanos, con el propósito de estar encerrados en los templos, cantando y alabando. Es bueno, pero no es lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, es que proclamemos las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra responsabilidad, de predicar el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Ese fue el propósito y fue una orden que se nos dio en el capítulo 28 de Mateo y en los primeros capítulos de los Hechos. Vemos, hermanos, cómo el pueblo de Dios tenía una misión que cumplir. Y aún, hermanos, en medio de las circunstancias difíciles, aún, hermanos, en medio de todo lo que estamos viviendo, no podemos callarnos. Tenemos que seguir pregonando, hermanos, el día glorioso del Señor. Tenemos que seguir, hermanos, avanzando en esta labor que el Señor, hermanos, ha puesto en nuestras manos. Hermanos, no podemos estar esperando un programa de evangelismo para poder predicar la palabra. Esa es una forma solamente. Ese es un medio solamente. No podemos estar esperando otra campaña para ir y evangelizar. Ese es un sistema solamente de evangelismo. Que por cierto, hermanos, las últimas campañas que se hicieron, pues nos dejaron un buen sabor de boca. Sin embargo, hermanos, es necesario que reconozcamos nuestra identidad como pueblo de Dios. Pero también reconozcamos el propósito que tenemos como pueblo de Dios de poder compartir el Evangelio a las naciones. Hoy el mundo, hermanos, se está reinventando. Hoy el mundo, hermanos, se está echando mano de toda la tecnología que hay en nuestros días para hacer sus negocios. Las ventas por internet, hermanos, se han incrementado de una gran manera. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Esos son los medios que el Señor también está poniendo para que nosotros sigamos cumpliendo con nuestro propósito. Para que sigamos cumpliendo, hermanos, con nuestra misión de llevar, hermanos, el Evangelio adelante. No quiero decir, hermanos, que nos conformemos al mundo. El apóstol Pablo en la carta a los romanos les dice que no se conformen al mundo. No quiero decir eso. Lo que quiero decir, hermanos, es de que aprovechemos todas las circunstancias que estamos viviendo para poder predicar el Evangelio en toda su expresión. No podemos quedarnos estancados. No podemos quedarnos esperando, hermanos, el día que podamos reunirnos otra vez. Tenemos un propósito que cumplir. El pueblo de Dios, hermanos, cuando estuvo en el exilio, no perdió su identidad. No la perdamos nosotros. No debemos perder la identidad. Tenemos que multiplicarnos, hermanos. Dice en los versículos primeros que leímos de Jeremías. Dice, tienen que multiplicarse en aquel lugar. Es más, tienen que estar pidiéndole al Señor por ellos, porque de la estabilidad de ustedes depende la estabilidad de ellos. Esa es nuestra labor. Este es nuestro compromiso. Yo espero, hermanos, que cuando regresemos a los templos, no regresemos los que salimos de ahí solamente, sino que regresemos más, porque así dice el Señor, allá donde van a ir, allá quiero que se multipliquen, allá quiero que ustedes sean más. Así lo dice en su palabra. No podemos, hermanos, estar esperanzados en el regreso al templo.
Es lamentable, hermanos, que muchos ya no van a regresar. Y ha sido muy evidente, hermanos, en estos días. Muchos hermanos que nos han avisado de que ya duermen en el Señor. Ellos ya no van a regresar. ¿Usted está seguro de que va a regresar? Yo estaré seguro. No estamos seguros que vamos a regresar. No sabemos cuándo. Por eso, hermanos, no podemos estar esperanzados en el día que regresemos, el día que se vuelvan a hacer las campañas de evangelismo, el día, hermanos, que se vuelva a hacer un programa de evangelismo. No podemos estar esperanzados en eso. Desde el lugar que estamos, desde el lugar que nos tocó vivir, desde ahí, hermanos, tenemos que estar predicando también el evangelio de la palabra de nuestro Dios. Busquen estrategias. Busquemos estrategias para que desde ahí podamos estar haciendo nuestra labor. Hace algunos días me preguntaba uno de mis hermanos, hermano, ¿pero cómo le hacemos? Bueno, hermano, hay muchas formas de poder evangelizar, hay muchas formas de que pueda llevar usted el evangelio hacia adelante. Ahorita, hermanos, estamos viviendo en la era de la comunicación. Los jóvenes, los adolescentes, muchos adultos, a muchos tal vez no se nos da mucho esto de las redes sociales. Sin embargo, hermanos, tenemos que adaptarnos a las circunstancias para poder seguir haciendo nuestra labor, seguir haciendo nuestra obra. Yo le comentaba a este hermano que me decía, ¿cómo le hago, hermano? Mire, seguramente usted tiene hermanos carnales, tiene sobrinos, tiene hijos que no pertenecen a la iglesia. Comuníquese con ellos. Usted tiene su teléfono de ellos. Trabaje con ellos. Prepare unos cuantos versos por ahí y compártaselos. Tenemos que sembrar la semilla. Tenemos que sembrar, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, el hecho de sembrar la semilla, el hecho de hacer esta labor, hermanos, no es solamente de aventar la semilla y ya. Ciertamente, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios es el que le da el crecimiento. Pero el campesino, hermanos, cuando siembra, pues tiene su proceso también. Va y siembra la semilla, pero está esperando que salga la semilla, que es la función de Dios. Pero después de que sale, hermanos, se empieza a cultivarla. Con esto quiero decirle, hermanos, que no es solamente de hacer una publicación y ahí ponérsela a todo su grupo. No, es estar, hermanos, cultivando, es estar trabajando con ellos, es estar preguntándoles qué les pareció lo que usted les acaba o lo que les publicó. Tiene que estar, hermanos, trabajándolos, porque esa es nuestra labor. Esa es nuestra labor. Somos un pueblo, hermanos, un pueblo con identidad. Somos la iglesia de Dios. Pero también, hermanos, somos un pueblo con un propósito. Y ese propósito, hermanos, tenemos que cumplirlo. Seguimos siendo pueblo. Es un pueblo especial. Un pueblo, hermanos, que tiene que seguir trabajando, que tiene que cumplir con su función. Quiero terminar, hermanos, con esto. Somos una iglesia, hermanos. Una iglesia que tiene una labor excelente que cumplir. Pero déjeme decir una cosa. Una iglesia, hermanos. Una iglesia que no adora. Una iglesia que no edifica. Una iglesia, hermanos, que no evangeliza. Una iglesia que no vive en comunión, aún, hermanos, en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Aún ahí tenemos que mostrar todas estas cualidades de la iglesia y todos estos compromisos que tenemos como iglesia. Es una iglesia que no edifica, una iglesia que no adora, una iglesia, hermanos, que no evangeliza, una iglesia que no tiene comunión, una iglesia que no sirve a la sociedad, que no sirve a sus hermanos. Hermanos, no ha entendido su función como pueblo de Dios. Pongamos en alto, hermanos, el nombre de nuestro Dios. Pongamos en alto, hermanos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de la predicación de la palabra, a través, hermanos, de estar cumpliendo nuestra función como pueblo de Dios. Mi más sincero deseo, hermanos, es que el Señor los siga bendiciendo
donde quiera que usted se encuentre. Pero también exhortarle a que sigamos, hermanos. Sigamos poniendo en alto el nombre de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Bendito sea el Señor por este momento que hemos recibido de la palabra. Gracias por nuestro hermano Samuel y por esa exhortación a que no desistamos, a que sigamos siendo un pueblo y que sigamos firmes hacia adelante y reconozcamos en todo momento que el Señor es todopoderoso, y si nosotros necesitamos de su poder, de su energía, el Señor nos la va a dar. Su obra tiene que seguir. En cada momento nosotros debemos seguir trabajando para Él, para su viña. Les invito a que entonemos este estribillo que dice: somos el pueblo de Dios. Impulse en cada momento para que podamos seguir predicando su palabra, podamos seguir trabajando en la obra de nuestro Señor. Ya sea estemos en la iglesia o no, estemos en nuestras casas o en el trabajo donde estemos, podemos seguir trabajando en la obra de nuestro Señor. Les invito a que pasemos a un momento de recolección de ofrendas y diezmos, y les recuerdo que podemos nosotros ponernos de acuerdo con nuestro sobrevedor o con nuestro pastor para que podamos hacer llegar esta ofrenda. Recordemos que la obra del Señor no se detiene, a pesar de que no estamos asistiendo físicamente a la iglesia. La obra del Señor sigue adelante y necesitamos seguir sustentando esta obra para que pueda seguir llegando a las personas que lo necesitan, para que podamos seguir manteniendo nuestros templos, manteniendo nuestros pastores, los ministerios, para que podamos también
en estos momentos ayudar a nuestros hermanos que se encuentran en necesidad, nuestros hermanos enfermos, nuestros hermanos que se quedaron sin un empleo. Vamos, hermanos, a orar en este momento. Les invito a que con reverencia oremos a nuestro Dios. Bendito Padre, gracias, te damos por el sustento que tú nos has dado, el alimento y el sustento económico que nos das cada día. Gracias, Señor, porque a pesar de la situación que podamos estar viviendo, tú nos sigues manteniendo de pie, tú nos sigues alimentando. Y, Señor, te damos gracias por ello, y ahora te damos un poco de lo que tú nos das en esta ofrenda, en este diezmo, Señor. Permite que mis hermanos puedan seguir sustentando a sus familias, que puedan seguir recibiendo ese pan diario. Gracias, te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de despedirnos, hermanos, les invito a que entonemos una cadena de estribillos, que es el estribillo a ti y el estribillo exáltate. Vamos a terminar con reverencia a nuestro Dios y vamos a decirle que Él es nuestra alfa, Él es la omega, y vamos después a decirle que nos exaltamos en reverencia también a Él, que nuestro espíritu lo elevamos a Él porque Él es todo para nosotros. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso,
tú eres el vencedor. Tú eres quien triunfó sobre la muerte, tú eres quien triunfó sobre el pecado. Toda potestad que fue puesta sobre nosotros, tú nos has liberado, Señor. Gracias porque en esta tarde tú nos has dado de tu Espíritu, tú has bajado de tu Espíritu, Señor, para que nosotros podamos ser llenos de ti. Gracias, Señor, porque nos has bendecido. Gracias por tu palabra. Gracias por estas alabanzas con las que tú nos has llenado el día de hoy. Gracias porque podemos sentir la plenitud de este pueblo, la plenitud del Espíritu que ronda por este pueblo. Gracias, Señor, porque podemos sentirte en plenitud el día de hoy. Permite que este sábado termine con tu bendición, que podamos, Señor, ser llenos, seguir llenos de ti y que podamos ahora esparcir ese amor que tú has dado, que podamos ser un espejo de ti y cada día poder bendecir a los que nos rodean. Que nunca desfallezcamos, Señor, que nuestras fuerzas nunca falten y que en cada momento podamos sentir tu presencia, tu amor, tu abrazo y que podamos, Señor, nuevamente reunirnos con tu favor la próxima semana. Sé con cada uno de nosotros, con cada una de las familias aquí representadas, con cada uno de los hogares, Señor, que nos está escuchando en este momento. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi deseo, hermanos, es que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.